compartir la palabra en este tiempo, en esta noche. Vamos a seguir con ¿qué libro? Colosenses, y ya casi estamos por terminar Colosenses. Entonces hoy vamos a ver casi de los últimos versículos. La próxima semana, para que ustedes sepan, no va a haber reunión de oración acá, porque vamos a tener la RAI con las iglesias. Vamos a ir a las diferentes iglesias donde se va a estar dando esa conferencia. Va a empezar el día lunes allá en Tenjo, pero lo que es martes, miércoles, jueves y viernes va a seguir, pero en otras iglesias, solo en la noche, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahorita igual al final nos organizamos, por ahí si hay alguno que quiera ir, explicamos y por ahí vemos a ver cómo le hacemos para poder ir. Vamos a tener primero una actividad. Mi esposa les va a pasar una hojita. En esa hojita, con una esfero o un lapicito, usted va a colocar los nombres de aquellas personas que usted considera sus amigos. ¿Eso? Entonces usted en esa hoja va a colocar personas que usted considere que son sus amigos. Pero aparte, frente a cada nombre que escriba, va a colocar la razón por la cual usted cree o usted los considera como sus amigos. ¿Listo? Entonces le repito, en la hojita coloque el nombre de aquellas personas que usted considera como sus amigos. Y luego, frente al nombre, coloca la razón por la cual usted cree que ellos son sus amigos. ¿Sí? Les quedan 2 minutos. ¿Listo? Rapidísimo. Buenas noches, hermana Gloria. Entonces, por favor, coloquen los nombres de sus amigos. No tienen que colocar una razón larguísima. Puede colocarlo cortito. Colocan el nombre de aquellas personas que ustedes consideran sus amigos y colocan al frente por qué ustedes creen que ellos son sus amigos. ¿Listo? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Listo? Dale que se les acaba el tiempo. ¿Cuántos? Señor. Los que tú quieras, los que tú tengas. Yo voy a colocar acá mi cronómetro porque si no me hace nada. A ver, vamos a colocar 2 minutos desde ahora. 2 minutos en donde usted me coloque personas a las cuales usted considera sus amigos. ¿Listo? Y frente a ese nombre coloca la razón. Ok, amigos o amigas, ¿no? No es solo hablando de hombres. Amigos. ¿Ya llenaron su hoja? No, ni siquiera voy una. ¿Hay que poner el nombre de nosotros? Sí, si quieren. Claro. Les queda 1 minuto. ¿Listo? ¿Ya mi mamá terminó? ¿Sí? Uy. Muy bien, muy bien. Muy bien, mira, ya llenó una hoja. Es que escribió tan grande que ocupo media hoja. Personas que son sus amigos. Danos un minuto más, por favor. Ya casi, solo faltan 2. Bueno, solo porque somos buena gente vamos a darles 1 minuto más. 3 minutos más. No, 1 minuto y nada más. 1 minutico.
Ofelia, buenas noches. Sí, lo he visto. Tan rápido. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Listo. Ahí por eso. Bueno, si le quedó todavía por escribir, ahí lo tiene para la casa. ¿Listo? Entonces, hoy yo no quiero que usted me diga todas las razones, pero si usted hoy colocó en esa lista a personas que usted considera amigos, hoy sería bueno que usted filtre si en realidad esa es una buena razón por la cual usted los está considerando como amigos. ¿Sí? Hay personas que por ahí son muy cercanas a uno, pero no precisamente son buenos amigos. ¿Sí? Mayormente pensamos en los chicos que están acá. Hay algunas personas que son muy cercanas a uno porque juegan fútbol con uno, porque hacen tareas con uno. Pero por ahí también uno tiene por ahí el vecino, o el tío, la tía, el primo. Y a veces por ahí, capaz que no son precisamente personas que son amigos, que deberían ser sus amigos. ¿Qué es un amigo? Vamos a ir a la Biblia. Yo les enseñaba a los siervos de que la Biblia se responde con Biblia. Entonces, vamos a ir a Proverbios 17 y 17. Proverbios 17, 17 nos dice una definición de amigo. Y si usted tiene su Biblia, por favor, léalo conmigo al mismo tiempo. ¿Listo? Proverbios 17 y 17. ¿Listo? Vamos a leerlo todos al mismo tiempo. A la una. Espérame. A las 2 y a las 3. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si usted se fija, no estamos buscando en Google, estamos buscando en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de un amigo? Un amigo, según la Biblia, es alguien que en todo tiempo ama. Dice, en todo tiempo ama al amigo. O sea, si su amigo llegase usted a decir que es un amigo y no lo ama en ciertos tiempos, usted puede decir, como que ese no es verdaderamente un amigo. Porque un amigo está en todo tiempo ama al amigo. Pero dice algo más, dice, y es como un hermano. Interesante, frenemos ahí. Hace parte ahora como de su familia, se volvió como un hermano. No es de la misma sangre, pero pareciera, ¿sí? Se vuelve como un hermano y dice algo en específico, dice en tiempo de angustia. Cuando llega el tiempo de angustia, cuando llegan los tiempos difíciles, es como alguien que es de la familia. Eso es un amigo. A veces, pastor, a veces un amigo es más que se ama uno más que el amigo que tuvo un hermano. Eso es verdad. Entonces, hoy vamos a ver un mensaje que hemos puesto como título Amigos verdaderos. Listo, el mensaje de hoy se titula Amigos verdaderos. Y tenemos la base bíblica en Colosenses, capítulo 4, versículos del 10 al 15, en donde vamos a encontrar los amigos de Pablo y las razones por las cuales estas personas eran amigos de Pablo. ¿Listo? Vamos a empezar desde el versículo 10. ¿Listo? Tengo unos minutitos para explicarles, entonces vamos a tratar de aprovecharlos lo mejor posible. Colosenses 4, versículo 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Cómo se llamaba el primer amigo de Pablo? Aristarco. ¿Tiene usted un amigo que se llame Aristarco? ¿No? Difícil, es un nombre raro. Aristarco, mi compañero de prisiones. Este tipo de amigo es un amigo de los tiempos difíciles. Pablo está en una prisión y dice que hay un hombre que está a su lado que se llama
Aristarco. Vamos a ver en dónde aparece en la Biblia Aristarco. Vaya conmigo al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, porque ahí va a aparecer también Aristarco. Hechos capítulo 19, versículo 28. ¿Listo? Hechos capítulo 19, versículo 28. Dice la escritura, si lo tiene ahí, véanlo conmigo, vamos a leer hasta el versículo 30. Dice, Hechos 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Encontramos ahí a Aristarco, y Aristarco dice que Pablo está en Éfeso y hubo un disturbio grande, un problema grande. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando de que los dioses hechos con las manos no son dioses. Y había unas personas que se llamaban plateros. Los plateros eran aquellos que hacían imágenes de esos dioses que Pablo decía que no eran dioses. Y había una imagen que era la imagen de Diana. Y cuando Pablo llegó y compartió esto, los plateros empezaron a hacer un problema en Éfeso. Y empezaron a gritar: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¿Pero sabe por qué? Porque esas personas estaban perdiendo estaban perdiendo plata. Y entonces llega, y como no ven a Pablo, cogieron a los primeros que vieron que eran amigos de Pablo. ¿Y quiénes están allí? Gallo y Aristarco. Gallo y Aristarco. Mírenlo ahí, Aristarco. No hablamos ahorita de Gallo, pero sí vamos a hablar de Aristarco. Y Aristarco llega y está ahí en el momento en que a Pablo lo quieren apedrear, lo quieren matar. ¿Alguna vez usted ha estado con un amigo así, que por ahí le querían hacer a usted daño y se metió ahí para defenderlo a usted? Así era Aristarco. Mira un versículo más, vamos a ir un capítulo más adelante, una hojita más adelante. Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Acá vemos, pensaba ahorita, ¿no? Uno diría: uy, qué nombres tan raros, ¿no? Aristarco, Sópater, bueno, Segundo sí he escuchado, Gallo, Timoteo sí, Tíquico y Trófimo. Pues, la verdad es que son mejores que algunos nombres de los que escuchamos por ahí ahorita. Pero acá llega y dice que en la salida de Pablo de Éfeso, otra vez, ¿quién está? Aristarco. Cuando llega al capítulo 20, se cuenta de que Pablo está saliendo de Éfeso, y en medio de esa salida otra vez está este amigo ahí que se llama Aristarco, era un compañero de viaje. Mire dónde aparece otra vez Aristarco. Hechos capítulo 27, versículo 2. Hechos 27, versículo 2. Hojitas más adelante. Hechos 27, 2. Gracias. Mire lo que dice Hechos 27, 2. Dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Una cosa que no hemos dicho es que Aristarco es ¿de dónde? Es macedonio de Tesalónica. La provincia se llamaba la provincia de... era Acaya, ahí estaba también Corinto, estaba Macedonia, y ahí estaba entonces un lugarcito que se llamaba Tesalónica.
¿Sí? De ese era el lugar específico donde venía Aristarco. Pero lo interesante aquí es que Aristarco otra vez está en un tiempo difícil. Porque si usted lee, a Pablo ahora, ¿a dónde se lo están llevando? ¿Por qué se subió al barco Pablo? ¿Sabe a dónde se lo están llevando? Se lo están llevando a la cárcel. Pablo se subió a este transporte porque se lo están llevando a la cárcel. ¿Y quién está otra vez ahí? Aristarco. Qué buen amigo. Y no solo eso, si usted termina ahí, como leímos en Colosenses, pero también en Filemón capítulo 1, que es el único que tiene, versículo 24, dice que hay alguien que está con él. Había 4 y uno de ellos se llama Aristarco. No solo le acompañó en el viaje, sino que se quedó con él en la cárcel. Lo estuvo acompañando allí. Y otra vez yo le quiero animar hoy a que usted vea a este amigo de Pablo y que pueda compararlo por ahí con sus amigos, y si usted considera amigos a realmente personas que son buenas, que son de bendición. Porque acá este amigo fue un amigo en los tiempos difíciles, cuando lo querían matar a Pablo, cuando le tocó salir corriendo, cuando se lo llevaron preso, y que se quedó incluso cuando él estaba ahí en prisión. Ese es un buen amigo, ¿no? Un amigo en tiempos difíciles. Pero vamos a ver uno más. Según lo que dice aquí el libro de Colosenses, sale otro nombrecito. Mire lo que dice ahí. Este también es interesante. Colosenses capítulo 4. Leemos allí versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. ¿Quién es el segundo amigo? Marcos. Y este es el amigo que vamos a ponerle como título, el amigo transformado. El primero era un amigo en tiempos difíciles. Este es un amigo transformado. ¿Por qué? ¿Quién es Marcos? Es el sobrino de Bernabé. ¿Y quién es Bernabé? Un compañero de Pablo. Era un compañero de Pablo. Muy bien. Mire por favor conmigo Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, versículo 12. Vamos al libro de Hechos. ¿Listo? Hechos 12, versículo 12. Dice la escritura: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, acá tenemos un detalle más. Aparte que Marcos tenía un tío que se llamaba ¿cómo? Bernabé. Tenía a su mamá que se llama María. La mamá de Marcos se llama María. Y en este momento vemos a Marcos que está allí donde María. Ojo, María no es la mamá del Señor Jesús la que está hablando acá, es otra María. Está aquí y está con un grupo de personas que están orando. ¿Sabe que habían tomado preso a Pedro? Y se juntaron en una casa a orar. Y en esa casa, ¿sabe quién estaba ahí viviendo? Marcos y María. Muchos dicen que este es el aposento alto. Sí, ya les vamos a dar unas razones por las cuales se cree esto. ¿Cuál es el aposento alto? Donde comieron la Santa Cena. ¿Se acuerda que estuvieron buscando un lugar para tomar la cena? Sí. Es probable, no es seguro, pero sin embargo es algo que por ahí la gente dice. ¿Sí? Acá llega y están orando en este lugar y hay un jovencito que se llama Marcos. Está ahí Marcos. Miren lo que dice ahora en Hechos capítulo 12, versículo 24. Vaya un poquito más adelante, una hojita más adelante, o por ahí en la misma hoja. Dice el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, ¿qué hace Marcos?
¿A quién se une? A Bernabé y Saulo. Se va con Bernabé y Saulo. ¿Sabe a qué se va a ir? El primer viaje misionero que hace Pablo tiene un compañero jovencito que se llama Marcos. Se van con Marcos. Bernabé, Saulo y Marcos salen y empieza el primer viaje misionero. Si usted tiene ahí el título de su Biblia, dice el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Saulo está con este jovencito ahí y ahora está en camino a un viaje misionero. Pero miren lo que pasa ahora, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 36. Capítulo 15, versículo 36 de Hechos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué pasó con Marcos? De que se había apartado de ellos. Marcos se había apartado. Quién sabe si por ahí tuvo algún pecado que lo llamó, o el mundo, como le pasó a Demas. La cosa es que se apartó. Y hubo una discusión porque después parece que este Marcos quería volver a ser parte de este equipo misionero. Pero Pablo llegó y dijo, a mí no me parece. Y Bernabé dijo, a mí sí me parece. Y hubo un problema entre ellos, tal fue el desacuerdo que se separó de este grupo misionero y ahora Bernabé se fue con Marcos a predicar a Chipre. Y Saulo, en este caso Pablo, se va ahora a predicar con Silas. Y se separó el grupo. Entonces podemos también entender algo más de lo que le pasa a este joven, algo más que le pasó en la vida de este joven. Por ahí había tomado malas decisiones, como muchos jóvenes. Pero la cosa es que después se arrepintió y quiso volver. Y ahora miren lo que pasa, seguimos leyendo, ¿qué le pasa a este joven? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Encontramos otra vez a Marcos, primera de Pedro 5, 13. Pedro, escribiendo a la iglesia, le dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Ahora con quién está Marcos? Con Pedro. Con Pedro, el que era discípulo del Señor. Ahora se había vuelto discípulo de Marcos. Pedro tenía un discípulo que se llamaba Marcos. ¿Qué habrá aprendido con este hombre? Muchas cosas. Algo muy importante. ¿Sabe cómo se escribió el Evangelio de Marcos? ¿Con él? Marcos escribe el Evangelio de Marcos, este jovencito que había empezado su trayectoria ahí, que empezó mal, pero después llegó y ahora, siendo discípulo de Pedro, escribió ahora el Evangelio de Marcos. ¿Cómo le cambió la vida a este joven, no? Algo también interesante es leer lo que dice el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vaya conmigo, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Hoy estamos buscando mucho en la Biblia. Marcos, capítulo 14, versículo 51. Mire que ahí hay una parte rara de la Biblia. Esas partes que uno dice, ¿qué fue esto? Como que uno no entiende. Dice allí, Marcos 14, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Le parece raro? Sí. Sí. ¿Por qué parece raro? Porque el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan están hablando de la misma situación desde diferentes perspectivas, pero están hablando de lo mismo.
Sin embargo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan nunca hablan de un hombre que estaba desnudo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo Marcos sabía o escribió de que había un joven que estaba desnudo por ahí? Porque es él. Es este joven que está allí, que lo iban a coger y dejó la sábana y se fue desnudo. Es este Marcos. Y entonces uno hace suposiciones, ¿no? ¿Qué estaba haciendo este joven en el huerto de Getsemaní con una sábana? Y entonces ahí es donde dicen, si llegase a ser que en la casa de María fue el aposento alto, algunos dicen, por ahí Marcos estaba pegando a la oreja y escuchó de que salieron, y por ahí también escuchó de que Judas lo iba a traicionar y salió corriendo y no le dio tiempo de vestirse y agarró una sábana y se fue corriendo. Eso es lo que algunos dicen. No estoy diciendo de que eso dice la Biblia, pero es una suposición. Si llegase a ser que en la casa de María fue el aposento alto. La cuestión es que Marcos, otra vez, es un joven que uno dice, yo no sé si alguna vez a usted le pasó de salir así, de estar por ahí en la calle con una sábana envuelto. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, hubo un temblor acá en Bogotá y yo me estaba bañando y mi mamá llegó y nos dijo, ¡salga, salga! Y yo agarré la toalla y salí corriendo con una toalla. Esa es la única que me acuerdo así. Sí, mi mamá le puede decir si no. ¿Sí? Pero en realidad uno piensa en un joven así, un joven que ha pasado por una situación de estar involucrado en el ministerio y se aparta, pero que ahora ha cambiado tanto. Mire cómo termina la vida de Pablo hablando de Marcos. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Recuerden que la última carta escrita por el apóstol Pablo es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma ¿a quién? A Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Marcos terminó siendo una persona que ahora Pablo decía, este es útil. ¿Se acuerdan el problema que había habido con Bernabé? Por Marcos. Pero ahora llega y dice que venga, porque ahora este es útil. Y esto me habla de un hombre transformado. ¿Cuántos de sus amigos usted considera que Dios les cambió la vida? ¿Sus amigos Dios les cambió la vida? Porque Pablo llega y dice, mis amigos, en este caso Marcos, es un hombre que Dios le cambió la vida. Dios le cambió. Tanto así que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Qué cambio de vida? Muy bien, vamos a seguir. Si seguimos viendo Colosenses, ya ahora no vamos a meternos tanto, porque ya no tenemos tantos datos. Sin embargo, con los que tenemos vamos a citar algunas cositas de los otros amigos de Pablo. Colosenses capítulo 4, versículo 11 llega y dice ahora, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Otro amigo de Pablo, ¿cómo se llamaba? Jesús llamado justo. ¿Sí? Este era un sobrenombre que le habían colocado a él. No sabemos bien por qué, pero sí sabemos que le decían así. Jesús llamado el justo. Que son los únicos de la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión, ¿se acuerda quién hacía circuncisión? Los judíos. Los judíos. Entonces, ¿quién era judío de los amigos de Pablo? Jesús. Jesús. ¿Y quién más? El que está ahí arribita, que se llama Bernabé. No, pues Bernabé también, pero ahí habla de Marcos. Ahí está haciendo referencia a estos dos, porque si usted se fija, Aristarco, ¿de dónde era? De otro lugar. De Tesalónica. ¿Sí? Entonces no está hablando ya de Aristarco, solo habla del anterior, que era Marcos y Bernabé. en este caso Jesús. ¿Sí? Podríamos también decir Bernabé, aunque ya se habían separado, pero estos eran los que lo acompañaban, dos de los que lo acompañaban. Y algo que yo me ponía a pensar, ¿sabe de dónde era Pablo? Dice en Filipenses, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso habla de que Pablo, ¿de dónde era? Judío.
y solo había 2 judíos que eran los que se habían quedado con él. ¿Quién eran? Marcos y Jesús. Qué difícil es por ahí para Pablo hablar de esto, porque es pensar, oiga, ¿sabe qué? De todos estos judíos que me andan persiguiendo, los únicos amigos que están aquí conmigo son Marcos y Jesús. Los demás son gentiles. Y los judíos consideraban a los gentiles como, decían, perro gentil. Como que estas personas no son consideradas del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios los había considerado ahora pueblo. Era un dolor en el corazón. Y yo lo relacionaba con muchas veces que hay amigos de nosotros que por ahí uno quisiera que fueran de la familia, que fueran más cercanos, pero terminan siendo del lugar menos esperado, ¿no? Del lugar más complicado. Llegaron a ser mis amigos. Y llega Pablo y dice, estos son los gentiles. Él tenía muchos amigos gentiles, por eso el nombre es raro, Sópater, Trófimo, son nombres de personas gentiles. Y acá llega y dice, de los amigos que tengo, de los que son más cerquita, por ahí de mi familia, ¿sí? Son Marcos y Jesús. Sin embargo, llega y dice, estos amigos son de consuelo a mi corazón. Llega y dice ahí, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Estos son amigos que consuelan. ¿Sabe cuando uno pasa tiempos difíciles y le toca sufrir por ahí cosas? Qué bueno es tener un amigo que está ahí, que ora con uno, que lo apoya, que lo anima. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de los Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra del Señor nos dice que nos debemos ayudar, animar. Incluso ahí se puede traducir, en otras Biblias se traduce como consolar los unos a los otros. Amigos buenos son amigos que consuelan. Entonces vamos 3. Amigos buenos son los que están en los tiempos difíciles. Amigos buenos son amigos que tienen su vida transformada. Amigos buenos son amigos que consuelan en los tiempos difíciles. Y sigamos viendo. Versículo 12. Colosenses capítulo 4 versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Otro amigo de Pablo, ¿cómo se llama? Epafras. Es un nombre raro, ¿no? Entonces tenemos de amigos Aristarco, Jesús, Marcos y ahora Epafras. Llegamos con Epafras. ¿Sabe quién era Epafras? Era uno de Colosas. Ella dice, este es uno de ustedes. Era una persona que había nacido en Colosas y habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Quién llevó la carta de Colosenses allá a Colosas? ¿Se acuerdan? Había uno que era esclavo, Onésimo, y había uno que lo acompañaba que se llama Epafras. Era Epafras. Epafras había ido a visitar a Pablo y cuando está ahí, algo que Pablo se da cuenta en Epafras es que Epafras es un amigo que ama a la iglesia. ¿Cuántos amigos suyos aman a la iglesia del Señor? No hablando de paredes, ¿se acuerdan? Las paredes son paredes, esto es cemento. ¿Quiénes son la iglesia? Los que conocieron a Cristo como su Salvador. ¿Sus amigos aman a las personas que conocen a Cristo como su Salvador? Epafras era un amigo que amaba a la iglesia. Llega y dice que este amigo oraba encarecidamente por la iglesia en Colosas. Dice que oraba para que estuvieran firmes, para que fueran maduros, en este caso dice perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Epafras oraba. Cuando Pablo estaba allí con Epafras, seguramente en la cárcel, los motivos de oración que se pasaba era el hermanito está así, la hermanita está así, oremos por este. Epafras amaba a la iglesia, pero no solo amaba a la iglesia de Colosas. ¿A qué otra iglesia amaba?
La Odisea y Hierápolis. y Hierápolis. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, no sean tibios, porque a los tibios... Los vomitaré. ¿Saben por qué dice eso en la Biblia? Había un lugar que se llama Hierápolis. ¿Lo leen ahí en la Biblia? Hierápolis era la ciudad que por ahí, si lo ubicáramos así, Hierápolis está aquí. Acá hay una ciudad en medio que se llama La Odisea y hay otra ciudad abajo que se llama Colosas. Las tres quedaban seguiditas. ¿Y sabe qué las unía? En Hierápolis era muy famoso porque había termales. La gente iba allá a pasarse un tiempito, unas vacaciones, porque había agüitas calientes. Entonces iban allá, pasaban unos días. Pero si usted llegaba a la Odisea, ¿sabe cómo estaba llegando el agua a la Odisea? Ya no estaba caliente, estaba tibia. Y la gente ya no le gustaba. Y cuando bajaba hasta Colosas, la gente cuenta de que la agua estaba fría, refrescante. Y acá Pablo llega y dice que este hombre, Epafras, amaba a la iglesia de Colosas, de la Odisea y Hierápolis, así, perdón. Ahí nos confundimos. ¿Sí? Él amaba a la iglesia, o sea, mire, ¿sabe qué? Qué bueno que usted ame a la iglesia del Camino, pero qué bueno que usted ame también a la iglesia, por ejemplo, de Nueva Vida, o a la iglesia del Calvario, o a la iglesia de Valle de Josafat, porque es la iglesia de Cristo. Somos iglesia. Este nombre de Iglesia del Camino es la iglesia local de la Iglesia del Camino. Pero la iglesia es todos aquellos que conocieron a Cristo. Y Epafras era un hombre que amaba a la iglesia. No era de que solo amaba a los del camino, no. Él amaba a todos. Y otra vez, ¿usted tiene amigos así? Pablo llega y dice, así son mis amigos. Por último, ya terminando este tiempo, vamos a solo citar, porque estamos hablando en los domingos de este hombre que es Lucas. Lucas es un médico. Mire sus amigos de Pablo. Ahora llega y dice que tiene un amigo médico. El médico amado se llama Lucas. ¿Sabe quién es este Lucas? El que escribe Lucas. El que escribe el Evangelio de Lucas y el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este era un hombre que no era judío, que es el único escritor que no es judío que escribe un libro de la Biblia. En realidad escribió 2 libros de la Biblia: el libro de Lucas y el libro de Hechos. ¿Sí? Solo vamos a citar ahí. Este hombre viajó con Pablo mucho tiempo y era un hombre querido por Pablo, el médico amado. Demas. Y ahí es donde nos llega por ahí un problema en los amigos de Pablo. ¿Que sabe qué pasó? Demas era un hombre que estuvo con Pablo, sí. Pero Demas, desafortunadamente, en el último libro que escribe Pablo, que es Segunda de Timoteo, mire lo que dice. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Dice la Escritura: desde el 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Si ayuda te salva. Demas fue un amigo que al final de sus días se fue, se apartó. Y lo interesante también aquí es que dice amando a este mundo. Y hay un versículo que es muy parecido, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos marca algo, de que el verdadero creyente no ama, ¿qué cosa? El mundo. No es que uno no pueda por ahí ser tentado, pero otra cosa es amar al mundo, preferir al mundo. Si usted conoce una persona que se dice ser creyente, pero termina yéndose tras las cosas de este mundo, yo le puedo decir algo que dice la Biblia: el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay amigos que por ahí pensamos que son creyentes, pero no lo son. Y es un ánimo para no dejarles de compartir del Señor a estas personas, así parezcan. ¿Sí? Por último, versículo Colosenses capítulo 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea.
y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Terminamos con otro nombre raro que es Ninfas. Tan raro que los teólogos no se han decidido si este es un nombre de hombre o de mujer. Entonces no saben en realidad si era un hombre o si era una mujer, ¿sí? Sin embargo, sea como sea, la idea es que, aunque parecería que fuera más de hombre, porque todos los de atrás fueron hombres, sí, pero no podemos definirlo. Acá llega y dice que este tenía una iglesia ¿en dónde? En su casa, en la Odisea. Y me llama la atención porque qué lindo que es poder encontrar amigos que abren las puertas de su casa para la obra del Señor. Que dice, oiga, venga, no sé, ¿les falta espacio para jóvenes mayores? Listo, venga, abramos la casa y tenemos acá jóvenes mayores. ¿Sí? Tenemos reunión de oración. No hay problema, venga. Y dice que Ninfas había empezado una iglesia en su casa. Mayormente las iglesias no eran en lugares como estos. Las iglesias empezaban en casas. Y había varias casas que tenían iglesias. Y se juntaban todas estas casas y se le decía la iglesia de Colosas, por ejemplo. Porque había varias casas de creyentes y todos estos creyentes se juntaban y formaban la iglesia de, por ejemplo, Colosas. Qué bueno es tener buenos amigos. Termino diciéndole que hay varios dichos. Por ejemplo, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿Sí ha escuchado eso? Mayormente las palomas vuelan con palomas. Las águilas vuelan con águilas. Los chulos vuelan con chulos. Y sabe, en la medida en que usted tiene buenos amigos, los buenos amigos como que se juntan. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Pero cuando usted empieza a tener malos amigos, la Biblia también dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene malos amigos, no se le haga raro que usted empiece a hablar como ellos, a comportarse como ellos, porque lo malo se pega también. Las malas conversaciones corrompen. Y le animo a que usted busque buenos amigos. El mejor amigo se llama Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él no la puso por sus amigos, la puso por sus enemigos. Ese es un amor más grande. Él es el mejor amigo. Y cuando usted busca amigos que lo acerquen al Señor, que amen al Señor. Hoy hemos visto varios. ¿Listo? Vamos a terminar. Padre Celestial, gracias damos por este tiempo. Y gracias damos, Señor, también por aquellas personas que han sido parte de nuestra vida, amigos buenos. Y ruego, Señor, por cada uno de los que está aquí, que podamos encontrar buenos amigos en esta vida. Sabemos que muchas veces esos amigos los vamos a encontrar aquí en la iglesia. Vamos para que empecemos a ser más amigos, más hermanos. Que en los tiempos difíciles podamos ayudarlos. Que podamos tener una vida transformada por su gracia. Que podamos tener esos amigos y que podamos ser esos amigos que consuelan. Que podamos ser amigos que aman a la iglesia y que podamos tener amigos que también los aman. Que podamos tener amigos que abren sus casas para la palabra. Señor, sabemos que es difícil encontrar amigos así. Pero sabemos que el que encuentra un amigo, podríamos decir que encuentra un tesoro. Gracias, Señor, porque usted nos da esos amigos en la medida en que nosotros se lo pedimos también, Señor. Ruego, Padre, para que cada uno de los que está aquí, los chicos, los grandes, podamos tener en cuenta de poder estar buscando amigos buenos, amigos que edifiquen. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano Luis, por favor.